En esta nueva reunión convocada como extraordinaria por parte del Congreso del Estado, referente a las modificaciones o a la nueva iniciativa de ley, de la famosa ley anticorrupción en el Estado de Jalisco. Pero igual nos están pidiendo con premura que el día de hoy tratemos de hacer llegar este acuerdo, porque el jueves se vota la ley y ya quieren tener todo esto en su poder. Entonces, pues siendo las 18 horas con 9 minutos de hoy, 17 de julio del 2017, pues iniciamos los trabajos de esta tercera sesión extraordinaria de ayuntamiento de este año 2017, por el cual paso la voz al secretario general para que siga con la reunión. Nuevamente muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Como ya dijo el doctor, pues hoy la tercera sesión extraordinaria de 2017, en la cual analizaremos un acuerdo legislativo que tiene que ver con la ley anticorrupción en el estado de Jalisco. Pero antes de iniciar formalmente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia y al mismo tiempo desarrollar el punto número 1 del orden del día. Carmen Amalia Garza Águila. Presente. Heriberto de Anda Rodríguez. Presente. Azucena Robles Amezcua. Presente. Francisco Rubio Guerrero. Presente. Heréndira Guerrero Medina. Presente. Sara Elizabeth Castro Cortés. Presente. Andrés Alonso Zárate Guerrero. Presente. Aida de Carmen Ruiz Medina. Presente. Francisco Flores Martínez. Presente. Clemente Gómez Hernández. Presente. Carlos Alberto Rosas Camacho. Presente. Doctor, están todos los miembros que integran este ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. Por lo consiguiente, tenemos quórum legal para dar inicio formal a esta tercera sesión extraordinaria. El segundo punto del orden del día tiene que ver con la aprobación del mismo. Tienen ustedes una copia, cada uno de ustedes, y un único tema a tratar el día de hoy, que ha de su hogar. Si no tienen algún inconveniente al mismo, les voy a pedir de favor voten la aprobación, levantando cada uno su mano. Gracias. Y pasamos de lleno al punto número 3, que es el punto pues que nos tiene reunidos el día de hoy. Punto número 3, análisis del acuerdo legislativo número 26408 de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Para el desahogo de este punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente municipal, el doctor Carlos Alberto Rosas Camacho. Cada uno de ustedes tiene una copia de la propuesta de reforma de cada uno de los artículos. Bueno, pedí al área jurídica que se me hiciera un análisis, un resumen del asunto en cuestión, y me permito leerlo. Y por este conducto le envío un atento saludo, al mismo tiempo que aprovecho la ocasión para informarle respecto al acuerdo legislativo número 2648, diagonal 61ª, diagonal 17, dictado por la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 12, 21, 35, 35 bis, 53, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99, 106, 107 y 107 ter, así como los capítulos tercero y cuarto del título sexto y los capítulos tercero y cuarto del título octavo y el capítulo cuarto del título sexto, y se adiciona el capítulo 5 al título sexto, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de combate a la corrupción. Anexo al presente oficio podrá observar el contenido de los artículos hoy reformados. Asimismo, la modificación que sufrieron cada uno de los numerales con la actual reforma. El señalamiento de los puntos es con la intención de informarle que dichos párrafos de los respectivos artículos de la Constitución Estatal no sufrieron modificación alguna.
Lo anterior se hace de su conocimiento para efectos que dicha reforma sea analizada por el Pleno del Ayuntamiento y en caso de ser aprobada, deberá ser enviada por parte del Secretario General de esta entidad pública al Congreso del Estado a la brevedad posible. Sin más por el momento, me despido de usted deseándole el mayor de los éxitos en sus actividades cotidianas, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Entonces, no sé si estuvieran de acuerdo como son muchos artículos y capítulos y, bueno, títulos, si pudiéramos hacer una rotación. Por ejemplo, se reforman los artículos 12, 21, 25, 35 bis, 53, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99, 106, 107 y 107, así como los capítulos 3 y 4 del título sexto y los capítulos 3 y 4 del título octavo y el capítulo cuarto del título sexto, y se adiciona el capítulo 5 al título sexto, todos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar como sigue. Artículo 12. Bueno, tenemos aquí entre paréntesis todos los que no se modifican. Vamos a leer, si les parece, los que sí se modificaron, ¿sí?, para hacerlo más fluido. El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Consejo General no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieran participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista durante los 2 años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. Del 6 al 16 no hay modificación, el artículo 21, tampoco del 1 al 6. El 7 dice no ser secretario general de gobierno o quien haga sus veces, secretario del despacho del Poder Ejecutivo, fiscal general, fiscal central, fiscal especializado de delitos electorales, fiscal especializado en combate a la corrupción, procurador social del Estado, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o integrante del Consejo de la Judicatura, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa o magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Los servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser electos siempre que, al efectuarse la elección, tengan cuando menos 90 días de estar separados de sus cargos. Del 8 al 11 no sufren modificación. El artículo 35. Son facultades soberanas del Congreso. Del 1 al 3 no hay modificación. El 4 dice determinar los gastos del Estado para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos y principios que en materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria que establezca la legislación en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, así como la normatividad aplicable, establecer las contribuciones del Estado y municipios para cubrirlos. El presupuesto anual deberá incluir las erogaciones plurianuales destinadas al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado o sus entes públicos, aprobadas por el Congreso del Estado, y para el caso de omisión, el Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para su cumplimiento en los términos y condiciones previstos en el decreto que autorizó la contratación de las obligaciones. Del 5 al 8 no hay modificación. El 9, elegir en libertad soberana a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a los titulares del Consejo de la Judicatura, así como a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, en la forma y términos que dispongan esta Constitución y las leyes de la materia. El 9, del 10 al 17 no hay modificación. 18. Elegir al fiscal general en los términos de esta Constitución. Ratificar al Contralor del Estado por el voto de cuando menos
50% más uno de los diputados integrantes de la legislatura. Del 19 al 24 no hay modificación. El 25, revisar, examinar y fiscalizar las cuentas públicas del Estado y los municipios a través de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por los presupuestos respectivos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Adicionalmente, el Congreso del Estado en materia de fiscalización tendrá las siguientes atribuciones. A. Vigilar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado en los términos que disponga la ley, y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. B. Expedir la ley que regule la organización de la Auditoría Superior del Estado y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes del Estado y de los entes públicos estatales. Y C. Elegir, de conformidad con la ley, al auditor superior y auditores especiales mediante el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes de la legislatura, así como removerlos con la misma mayoría calificada, previa garantía de audiencia de conformidad con la ley de la materia. Del 26 al 35 no hay modificación. 36. Elegir por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes de la legislatura al fiscal especializado en materia de delitos electorales y al fiscal especializado en combate a la corrupción de entre la terna que envíe el titular del Poder Ejecutivo en los términos que establece esta Constitución y la ley. Artículo 35 bis. La revisión, examen y fiscalización de la cuenta pública del Estado y los municipios es una facultad soberana, inalienable e imprescriptible del Congreso del Estado, lo cual realiza a través de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, cuya titularidad será ocupada por el Auditor Superior. La Auditoría Superior del Estado es un organismo del Poder Legislativo con carácter técnico, profesional y especializado, de revisión y examen, dotado con autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad de decisión, integrado por personal profesional seleccionado por oposición, bajo el régimen de servicio profesional de carrera, y que en el ejercicio de sus atribuciones puede decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. Corresponde a la Auditoría Superior del Estado la fiscalización de las cuentas públicas, estados financieros y del destino y ejercicio de los recursos obtenidos mediante empréstitos u obligaciones de los órganos del poder público, los ayuntamientos, los organismos públicos autónomos, los organismos públicos descentralizados, la Universidad de Guadalajara, los fideicomisos y las empresas de participación pública, estatal o municipal mayoritaria. La Auditoría Superior del Estado fiscalizará los recursos públicos estatales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídica, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos o mandatos públicos y privados o cualquier otra figura jurídica. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos con relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Auditoría Superior del Estado solo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos en los términos de la ley. Serán principios rectores de la fiscalización la legalidad, definitividad, imparcialidad, certeza, racionalidad, confiabilidad, independencia, transparencia, objetividad y profesionalismo. La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que en su caso realice
deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública. La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la legislatura del Estado a más tardar el 30 de abril. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del gobernador, tratándose de la cuenta pública estatal o de los presidentes municipales, para el caso de la respectiva cuenta pública municipal suficientemente justificada a juicio del Congreso. La Auditoría Superior del Estado podrá auditar el ejercicio del año en curso, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías. La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo: 1. Auditar los ingresos, los egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos, recursos y deuda pública de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de los organismos públicos autónomos y de los municipios de la entidad, así como de los entes públicos de índole estatal y municipal e instituciones que administren fondos o valores públicos, incluyendo la aplicación de recursos de origen federal, cuando estos formen parte de la respectiva cuenta pública, estatal, municipal y de los particulares. Lo anterior en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, tratándose de recursos de origen federal, y cuando así proceda, conforme a la ley, a través de los informes que se rendirán en los términos que establezcan las disposiciones legales estatales y federales, según corresponda. Los informes a que se refiere el párrafo procedente de esta fracción, en las situaciones excepcionales que determine la ley, podrán requerir a los sujetos auditados que procedan a la revisión de los recursos, revisión de los conceptos que se estimen pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueran atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, se podrá dar lugar al establecimiento de las responsabilidades que correspondan de conformidad con la ley. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior del Estado emita, solo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión que no se encuentren previamente aprobados. Sin perjuicio de lo anterior, podrá solicitarse información de ejercicios anteriores exclusivamente cuando el programa, proyecto o erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales. De igual manera, previa dictaminación de procedencia por el titular de la Auditoría Superior del Estado, ésta podrá revisar a las entidades fiscalizadas respecto al ejercicio fiscal en curso y ejercicios anteriores, derivado de denuncias presentadas en los términos de la Constitución Federal y conforme a la ley. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión en los plazos y términos señalados por la ley, y en caso de incumplimiento serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o a las autoridades competentes. La Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control propios de los poderes del Estado, de los municipios, de los organismos públicos estatales autónomos, organismos públicos descentralizados y fideicomisos estatales o municipales, establecerán los procedimientos necesarios que les permitan el mejor cumplimiento de sus respectivas atribuciones. 2. La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso del Estado, en el plazo que fije la ley, los informes generales del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública, los cuales serán sometidos a la consideración de la Asamblea para su revisión. De igual forma, deberá entregar al Congreso del Estado los informes individuales de auditoría correspondiente a cada entidad fiscalizada en los plazos previstos por la ley. Los informes generales y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley. Los informes individuales incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso,
las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. La ley establecerá las bases y procedimientos para que las entidades fiscalizadas conozcan con oportunidad los resultados de revisión y puedan presentar justificaciones o aclaraciones a efectos de ser consideradas y valoradas en los respectivos informes generales e individuales de auditoría. El objeto de revisión de los informes generales, individuales y específicos por parte del Congreso comprende un análisis exhaustivo de los mismos a efecto de comprobar el ejercicio estricto y adecuado de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en el cumplimiento riguroso de los procedimientos de fiscalización superior y los relacionados con las responsabilidades administrativas que esta entidad tiene a su cargo, garantizando la autonomía técnica de la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo y los ordenamientos en la materia. La ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 3. Investigar los actos y omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de cualquier tipo y efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de los libros y documentos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades para acateos. Verificar y realizar la fiscalización superior del desempeño y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de los órganos, dependencias y entidades públicas, sin perjuicio de los sistemas de supervisión del desempeño que implementen los entes públicos, solo para efectos de recomendar mejoras en el desempeño. 4. La revisión del gasto y de la cuenta pública que realice la Auditoría Superior del Estado se sujetará a las siguientes bases. A. Será conforme a los principios rectores que establece esta Constitución, dictaminada por el personal de Servicio Civil de Carrera y el Auditor Superior del Estado de Jalisco. Y B. Propondrá las sanciones administrativas bajo el principio de responsabilidad directa del funcionario y subsidiaria del titular de la entidad auditada, en caso de negligencia o falta de supervisión adecuada. La fiscalización superior realizada por la Auditoría Superior del Estado tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto, así como determinar la eficacia y economía en el gasto público, de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos de cada ente fiscalizable en los términos que establezca la ley reglamentaria. La revisión de la cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado se llevará a cabo de conformidad con lo que establecen las leyes en la materia, las disposiciones generales que expida el Congreso de la Unión y de acuerdo con las bases que establece esta Constitución. 5. Promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o los órganos internos de control, según correspondan, para la imposición de sanciones a los servidores públicos y a los particulares, así como proponer las medidas resarcitorias para cada caso concreto cuando se afecte a la hacienda pública o al patrimonio estatal o municipal o al de los entes públicos estatales autónomos, organismos descentralizados y fideicomisos estatales o municipales. Las resoluciones de naturaleza jurisdiccional en las que se imponga el resarcimiento de los daños o prejuicios a la hacienda o patrimonio públicos tendrán el carácter de créditos fiscales. 6. Al frente de la Auditoría Superior del Estado habrá un auditor superior que será elegido conforme al procedimiento que determine la ley por el Congreso del Estado, con votos de cuando menos 2/3 partes de los diputados integrantes de la legislatura. El auditor superior durará en su cargo 8 años y podrá ser elegido para un nuevo periodo por una sola ocasión, de acuerdo con el procedimiento que establece la ley. Solo podrá ser removido por las causas graves que señale la ley, con la misma votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en esta Constitución. 7. Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado o auditor especial,
Se requiere cumplir con los siguientes requisitos. A. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los últimos 5 años, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país. B. Tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación. C. Poseer el día de su designación con antigüedad mínima de 5 años, título profesional de licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Derecho o abogado, licenciado en Administración Pública o licenciado en Economía, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello. D. Tener título profesional registrado en la Dirección de Profesiones del Estado. E. Tener al momento de su designación experiencia de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. F. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro considerado como grave por la legislación penal, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. G. No ser ministro de alguna asociación religiosa, a menos de que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio, en la forma y con la anticipación que establezcan las leyes. H. No haber sido titular de alguna de las secretarías de despacho del Ejecutivo, fiscal general, magistrado de algún tribunal estatal, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, encargado de alguna hacienda municipal o diputado durante los 2 años previos a su designación. Y no haber sido secretario de Estado, procurador general de la República, senador o diputado federal, a menos que se separe de su cargo 2 años antes al día en que tenga verificativo su designación. J. No tener parentesco de consanguinidad en línea recta y colateral hasta el 4º grado, ni de afinidad al día de su designación con los titulares de las entidades sujetas por esta Constitución y la ley a ser auditadas. K. No haber desempeñado cargo de elección popular en el Estado en los 3 años anteriores a su designación. L. No haber sido durante los últimos 6 años miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político, ni haber formado parte de los órganos electorales con derecho a voto durante dicho lapso. Y M. Durante el ejercicio de su encargo, el auditor superior no podrá militar o formar parte activa de partido político alguno, ni asumir otro empleo, cargo o comisión, salvo los desempeñados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia, y los no remunerados. El nombramiento deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que tengan prestigio profesional, capacidad y experiencia técnica en la materia. Y 8. Las entidades auditadas y los sujetos a ser auditados por la Constitución y que señale la ley deberán: A. Facilitar los auxilios que requiera la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones, y B. Facilitar los apoyos necesarios para que los funcionarios y exfuncionarios rindan sus cuentas públicas, así como para dar contestación a los pliegos de observaciones que notifique la Auditoría Superior del Estado. El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de los créditos fiscales a que se refiere el presente artículo en su respectivo ámbito de competencia y en términos de las disposiciones fiscales y administrativas que en cada caso resulten aplicables. A la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado de Jalisco se deberá adjuntar invariablemente para su valoración por el Congreso del Estado el proyecto de presupuesto de la Auditoría Superior del Estado que elabore este organismo público sin menoscabo de la facultad del Congreso del Estado de determinar los gastos del Estado. Le pido a Clemente que me ayude, ¿no? Artículo 3. La investigación de los delitos del fuero común concreto, así como el ejercicio de la acción penal concreta al Ministerio Público ante los tribunales se realizará a través de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en los términos del artículo 21 de la Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y la ley. A la Fiscalía General del Estado es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal podrá ser impugnado por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. Para elegir al fiscal general del Estado, el gobernador someterá a consideración del Congreso una terna en los términos que fije la ley. Para tal efecto, el Congreso, previa comparecencia de las personas propuestas, elegirá quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General del Estado con el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes de la legislatura dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la terna. Para elegir al fiscal especializado en combate a la corrupción, el Congreso del Estado emitirá una convocatoria pública abierta a la sociedad. Una vez recibidas las solicitudes y los expedientes de los aspirantes, estos serán remitidos en copia al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción para que analice los perfiles y emita las opiniones técnicas, mismas que serán enviadas al gobernador, quien, tomando en cuenta las opiniones del comité, someterá a consideración del Congreso una terna en los términos que fije la ley. Para tal efecto, el Congreso, previa comparecencia de las personas propuestas, elegirá a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción con el voto de las 2/3 partes de los diputados integrantes de la legislatura dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la terna. En caso de que el Congreso del Estado no resuelva en ese plazo o bien ninguno de los propuestos para el cargo de fiscal general o de fiscal especializado en combate a la corrupción alcance la mayoría requerida conforme a los párrafos que anteceden, el gobernador enviará una nueva terna con personas distintas en los términos de los párrafos anteriores respectivamente. Si no se lleva a cabo la elección dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la segunda terna o ninguno de los dos propuestos en la segunda terna alcanza la mayoría requerida, ocupará el cargo la persona que dentro de ambas ternas resulte de un proceso de insaculación ante el Pleno del Congreso. Para ser fiscal general se requiere cumplir conforme a la ley con los mismos requisitos que esta Constitución exige en su artículo 59 para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con excepción de lo dispuesto en su fracción quinta en lo referente a haber sido secretario del despacho o jefe de departamento administrativo, además de cumplir y aprobar los exámenes de control de confianza en los términos de la ley, previo a su elección. El personal de la Fiscalía General del Estado será nombrado por el fiscal general, con excepción de los fiscales especializados y del titular del órgano interno de control, así como al personal que dependa de estos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes aplicables. La Fiscalía General del Estado contará con una Fiscalía especializada en materia de delitos electorales y con una Fiscalía especializada en combate a la corrupción, que serán las responsables de atender en forma institucional, especializada y profesional, la primera en lo relativo a los delitos electorales establecidos en la Ley General en materia de delitos electorales y la segunda en delitos en materia de corrupción. Ambas fiscalías especializadas estarán dotadas de autonomía de gestión, técnica, administrativa y presupuestal. Para ser fiscal especializado en materia de delitos electorales o en combate a la corrupción, se requiere cumplir con los mismos requisitos que establece esta Constitución para los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y cumplir con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El fiscal general del Estado y el fiscal especializado en combate a la corrupción durarán en su cargo 7 años, respectivamente, y no podrán ser reelectos y solo podrán ser removidos del cargo por el Congreso del Estado, a petición del Poder Ejecutivo, por causa grave que la ley establezca. El fiscal especializado en materia de delitos electorales dura en su cargo 4 años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.
La Fiscalía General del Estado y las Fiscalías Especializadas establecerán los mecanismos de coordinación necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de su autonomía técnica, de gestión, administrativa y presupuestal en sus respectivas materias de competencia. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción será la responsable de investigar y perseguir ante los tribunales los delitos cometidos por los servidores públicos o particulares en materia de hechos de corrupción. Funcionará con autonomía técnica y de operación sujeta a la estricta observancia de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Artículo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados. Se compondrá además por 2 órganos, el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado. El 57, el Pleno del Supremo Tribunal elaborará su propio proyecto de presupuesto. El Consejo de la Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial. Con ellos se integrará el Poder Judicial, que será remitido por el presidente del Supremo Tribunal al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado. Una vez aprobado, será ejercido con plena autonomía y de conformidad con la ley. La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, su funcionamiento en pleno o salas, la competencia y funcionamiento de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como de los jurados, se regirá por los que dispongan las leyes de conformidad con las bases que esta Constitución establece. Artículo 60. En igualdad de circunstancias, el Congreso del Estado elige en libertad soberana los nombramientos de los magistrados que serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia, probidad de la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los diputados emitirán libremente su voto en cualquier sentido de lo que prevea la ley. De entre la lista de los candidatos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, sin que su voto esté condicionado por lo señalado en el párrafo anterior. Artículo 64. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, con base en esta Constitución. Se va hasta el capítulo 3 del Tribunal de Justicia Administrativa. El artículo 65. El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano público autónomo. Tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la administración pública local, municipal y de los organismos descentralizados de aquellas con los particulares. Igualmente, las que surjan entre 2 o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo. El Tribunal de Justicia Administrativa resolverá además los conflictos laborales que se susciten con sus propios trabajadores. Asimismo, será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables del pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública, estatal o municipal, o al patrimonio de los poderes o entes públicos locales o municipales, en los casos que así lo determinen los ordenamientos jurídicos. Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas anteriormente se desarrollarán autónomamente en el cumplimiento de sus atribuciones a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. No les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil,
difusiaria o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha información. Artículo 66. Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en su encargo 7 años. Tendrán derecho a ser reelectos para el periodo inmediato posterior a 7 años y solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. Los requisitos para ser magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán los mismos que esta Constitución establece para los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán elegidos por cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes de la legislatura, mediante convocatoria pública en términos de la ley. Artículo 67. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco se integrará por una sala superior conformada por 3 magistrados, así como las salas unitarias que tendrán la competencia que establezca la ley. Para la elección del magistrado que presidirá la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, los integrantes de la misma realizarán una votación por cédula, secreta y en escrutinio público, en la primera sesión de cada año. El magistrado que haya obtenido la mayoría de votos durará 1 año en su encargo y podrá ser reelecto por no más de 2 periodos consecutivos. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa elaborará el proyecto de presupuesto de tribunal a propuesta de la Junta de Administración, en los términos establecidos en la ley, que será remitido al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado. Una vez aprobado, será ejercido con plena autonomía de conformidad con la ley. Capítulo 4 del Tribunal Electoral del Estado, artículos 68 a 71, que igual, capítulo 5 del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, artículo 72, corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón conocer de las controversias que se susciten entre el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria de ambos con sus servidores con motivo de las relaciones de trabajo y se regirán por la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, por todas las demás leyes y reglamentos de la materia, con la excepción de las controversias relativas a las relaciones de trabajo de los servidores públicos integrantes del Poder Judicial del Estado, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto Electoral del Estado. Artículo 74, del 1 al 6, ahí el séptimo, no ser secretario general de gobierno o quien haga sus veces secretario del despacho del Poder Ejecutivo, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o miembro del Consejo de la Judicatura. Los servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser reelectos siempre que, al efectuarse la elección, tengan cuando menos 90 días de estar separados de sus cargos. La fracción 8, a la 9, no ser servidor público del municipio que se trate, o no ser que se separe del cargo 90 días antes de la elección, salvo que se trate de regidores que busquen reelegirse. Si se trata de funcionarios encargados de la hacienda municipal, es preciso que haya rendido sus cuentas públicas. Artículo 90. Los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, así como por incumplimiento de las leyes o normas en materia de manejo de recursos públicos, contratación y ejercicio de la deuda pública. De igual manera, se sancionará en términos de la ley a los particulares por actos vinculados con faltas administrativas graves. Artículo 92. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se consideran servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, previstos en la Constitución, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, del Instituto Electoral del Estado,
del Tribunal Electoral del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los titulares de los órganos internos de control, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, y en general a toda persona que desempeñe un cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del local, en la administración pública del Estado o de los municipios, así como a quienes presten servicios en los organismos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Capítulo 3 de la responsabilidad penal por hechos de corrupción. Artículo 99. La comisión de delitos del orden común por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Capítulo 4 de las sanciones administrativas. Artículo 106. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. Fracción primera. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en los desempeños de su empleo, cargo o comisión. Las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. La Auditoría Superior del Estado conocerá y substanciará los procedimientos de investigación y sanción por faltas administrativas graves y no graves que detecten en el ejercicio de sus funciones de fiscalización. Tratándose de faltas graves al procedimiento sancionatorio, será resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa. En todos los casos, las conductas que puedan constituir delitos o violaciones a la ley, de las cuales derive una responsabilidad penal, deberán hacerse del conocimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el artículo 64 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, custodia y aplicación del recursos públicos. La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen la Contraloría del Estado y los órganos internos de control. 2. El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas que determine la ley, inhabilitación para la participación en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como para el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública estatal o municipal. Las personas jurídicas serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona jurídica y en beneficio de ella. Asimismo, podrá ordenarse la suspensión de las actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública estatal o municipal, siempre que dicha sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos en que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistémica para vincularse con faltas administrativas graves. En estos supuestos, la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables en dichos actos u omisiones.
La Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de control podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, en los términos que establece la legislación aplicable. 3. La Contraloría del Estado es el órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado y estará facultada por sí a través de los órganos internos de control de la Administración Pública, centralizada y paraestatal, para prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos del Poder Ejecutivo, resolver las faltas administrativas no graves y remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución. La Contraloría del Estado podrá ejercer de oficio la facultad de atracción respecto de las investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa que lleven los órganos internos de control de la Administración Pública, centralizada y paraestatal, cuando el interés y trascendencia del asunto lo ameriten. La Contraloría del Estado podrá designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública centralizada y paraestatal, así como auditores externos en los casos en que la ley así lo prevea. 4. Los entes públicos municipales, así como los organismos a los que esta Constitución les otorga autonomía, tendrán órganos internos de control encargados de prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos del respectivo ente, para resolver las faltas administrativas no graves y para remitir los procedimientos sobre las faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes generales y locales de la materia, así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. Los organismos internos de control señalados estarán facultados para presentar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito. Los titulares de los órganos internos de control de aquellos organismos públicos que esta Constitución otorga autonomía y ejerza recurso del presupuesto del Estado deberán cumplir con los mismos requisitos que esta Constitución establece para ser titular de la Auditoría Superior del Estado y durarán en su cargo 4 años, sin posibilidad de reelección. El Congreso del Estado elegirá con el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes de la legislatura a los titulares de los órganos internos de control a que refiere el párrafo anterior, para lo cual emitirá una convocatoria pública a la sociedad dentro de los 3 meses anteriores a que venza el nombramiento respectivo. Artículo 107. La ley señalará los términos de prescripción para exigir la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que hace referencia el artículo anterior. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los términos de prescripción serán los que establezca la ley general. Artículo 107. El Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, aplicando para tal efecto los tratados internacionales en materia anticorrupción de los que México sea parte y las leyes respectivas. El Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco tiene por objeto prevenir la corrupción con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y la gobernanza para el desarrollo, así como para establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades estatales y municipales en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia, para lo cual
se regirá bajo los principios de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, independencia, transparencia y publicidad. A. B. Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. D. Titular de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa. La 3. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en los términos que determine la ley. A. El establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y otras entidades federativas. B. El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. C. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes. D. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en materia de fiscalización y control de los recursos públicos. Y E. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de las aplicaciones de políticas y programas en la materia. Derivado de estos informe público podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al comité sobre la atención que brinden a las mismas. La ley determinará las bases de organización y funcionamiento del sistema anticorrupción del Estado de Jalisco. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. Segundo, el Congreso del Estado deberá expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes a más tardar el 14 de septiembre de 2017 de conformidad con lo previsto en el presente decreto. Asimismo, se deberá expedir la ley de responsabilidad ambiental en un término de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto. El Congreso del Estado deberá emitir las convocatorias y proveer lo necesario conforme a sus atribuciones para que antes del 15 de diciembre de 2017 se encuentren nombradas las personas que ocuparán los cargos públicos creados conforme al presente decreto. El sistema anticorrupción del Estado de Jalisco y los órganos que esta Constitución ha creado para su implementación y desempeño deberán estar funcionando a más tardar el 1 de enero del 2018. Tercero, la reforma de los artículos 35, fracciones 18 y 36 y 53 iniciará su vigencia en la misma fecha en que cobren vigencia las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Jalisco, necesarias para la implementación del presente, previa a su publicación en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Quien en el momento de la entrada en vigor de este decreto ocupe la titularidad de la Fiscalía General continuará en el cargo sujeto a la posible remoción directa por parte del Ejecutivo del Estado, en cuyo caso la designación del nuevo fiscal general se realizará conforme a las disposiciones de esta reforma, sin que dicho interinato impida que pueda ser postulado para el cargo definitivo. En el proceso, la transición de la Fiscalía General del Estado como dependencia del Ejecutivo del Estado a organismo constitucional autónomo a que se refiere este decreto, serán respetados los derechos laborales así como los derivados de la relación jurídica administrativa del personal de la Fiscalía General del Estado en los términos de ley. En tanto se elige al fiscal especializado en combate a la corrupción, el fiscal central será el facultado para substanciar los procesos de investigación relacionados con los posibles hechos de corrupción, con el objeto de que el periodo de renovación del cargo del fiscal general y fiscal especializado en combate a la corrupción no coincidan ni puedan escalonarse por única ocasión. El fiscal especializado en combate a la corrupción durará en su cargo 8 años. Para la elección del fiscal especializado en combate a la corrupción, el Congreso del Estado emitirá una convocatoria pública abierta a la sociedad. Cuarto, en tanto se adecúa la legislación secundaria en materia de responsabilidades administrativas
y se designan a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa encargados de resolver los asuntos en esta materia de salas unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa. Tendrán las competencias que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas para la resolución de juicios y recursos, a la que corresponde conocer como primera instancia jurisdiccional. A su vez, el Pleno del Tribunal será competente para conocer de los recursos en contra de las resoluciones de las salas unitarias como segunda instancia jurisdiccional. Las referencias que hagan otras leyes y reglamentos al Tribunal de lo Administrativo se entenderán hechos al Tribunal de Justicia Administrativa. Para la elección de los 3 magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa se emitirá la convocatoria respectiva. Los magistrados que resulten electos para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa serán electos por una única ocasión de manera escalonada en los siguientes términos. Inciso A, un primer magistrado durará a su cargo un periodo de 5 años. Inciso B, un segundo magistrado durará en su cargo un periodo de 6 años. Y C, un tercer magistrado durará en su cargo un periodo de 7 años. Quinto, en tanto se adecua la legislación local en materia de responsabilidades administrativas, la Auditoría Superior del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, estará a lo dispuesto por lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En tanto se expida la ley estatal en materia de fiscalización superior, la revisión y los procedimientos de fiscalización de la cuenta pública se llevarán conforme a lo dispuesto por la legislación vigente al momento de presentar la cuenta pública. Sexto, en tanto se nombran a los titulares de los órganos internos de control, asumirán sus competencias quienes hayan venido ejerciendo las atribuciones de los órganos de control disciplinario, contralorías o cualquier otro ente con funciones análogas, cualquiera que sea su denominación. Séptimo, el Congreso del Estado deberá elegir a los titulares de los órganos internos del control de los organismos constitucionales autónomos conforme a lo prevé la Constitución Política del Estado de Jalisco, una vez que realice la expedición o armonización legislativa correspondiente. El titular del órgano de control interno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuará en su cargo los términos en los que fue nombrado. Octavo, los comités coordinador y de participación social del sistema anticorrupción del Estado de Jalisco deberán ser designados conforme a la ley que regule el sistema anticorrupción del Estado de Jalisco. Por única ocasión y con el propósito de lograr el escalonamiento en el nombramiento de los integrantes de los comités de participación social, la comisión de selección nombrará a los integrantes del comité de participación social en los términos siguientes. Inciso A, un integrante que durará en su cargo 1 año, a quien corresponderá la representación del comité de participación social ante el comité coordinador. B, un integrante que durará en su cargo 2 años. C, un integrante que durará en su cargo 3 años. D, un integrante que durará en su cargo 4 años. Y E, un integrante que durará en su cargo 5 años. Noveno, el Poder Ejecutivo del Estado deberá presentar ante el Congreso del Estado la iniciativa de decreto que contenga las adecuaciones presupuestales y administrativas del ejercicio fiscal en curso que resulten necesarias para la implementación de este decreto y del Sistema Estatal Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables en un plazo menor a 120 días posteriores a su entrada en vigor, sin perjuicio de incluir en la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2018 las previsiones presupuestales necesarias para la implementación completa de esta reforma. Décimo, los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas continuarán desahogándose y serán concluidos conforme a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Salón de Sesiones del Congreso del Estado, Guadalajara, Jalisco, 13 de julio de 2017. Firma los diputados, el diputado presidente Miguel Ángel Monraz Ibarra, el diputado secretario Felipe de Jesús Romo Cuellar y la diputada secretaria Victoria Anaí Holguín Rojas.
el abogado. Pues ¿qué podemos decir? Que es más ruido que nueces, ¿no? Como siempre, actos simulados, actos que pues están muy lejos de que puedan ser una realidad. Yo creo que la corrupción no se erradica o combate por decreto, sino por actitudes y comportamientos de nosotros como ciudadanos y también de los entes. Y este de reformas que se tienen, pues ya se han tenido siempre. O sea, es lo mismo, nomás que ahora el único de reforma a fondo, la única es que se crea un sistema anticorrupción, una fiscalía especializada, pero que volvemos a lo mismo. La fiscalía depende del fiscal general, el fiscal general depende del Poder Ejecutivo, el Congreso, la Auditoría Superior depende del Congreso, no es un órgano autónomo, que al final de cuentas, ¿dónde se ve que se refleja ese combate? Cuando hay una transición de un partido político a otro en entidades federativas, es cuando vemos que realmente empieza la aplicación de esos esquemas legales, pero cuando hay una serie de continuidad, pues hay un cobijo, una protección, un solapamiento de situaciones irregulares, y que en esto pues nos va a llevar a lo mismo. ¿Quién va a hacer las funciones ahorita en tanto entren? Pues los mismos, el mismo fiscal general. ¿Usted cree que el fiscal general le va a hacer una auditoría, le va a afincar una responsabilidad al gobernador o a sus compañeros secretarios de Estado? Pues no. O el mismo auditor superior le va a afincar una responsabilidad al Congreso del Estado, los diputados o algo. Pues no. La verdad que son actos, pues es más pólvora y más ruido que... Sí, en realidad yo creo que no tiene algo de fondo. Yo creo que por ley o por decreto no se va a resolver una situación de corrupción, sino es cuestión de un trabajo más profundo y pues todos sabemos que cómo se eligen los magistrados, pues todo son posiciones partidistas, a cada quien le dan sus posiciones, y pues en materia electoral es lo mismo. Entonces al final de cuentas es que órganos autónomos, en realidad no tiene nada de autónomos, porque los nombra un Congreso, los propone un gobernador, y al final son negociadas las posiciones de cada uno de ellos y caemos a lo mismo. O sea, es el mismo juego, el mismo círculo vicioso que se ve difícil que se pueda superar por un decreto de esta naturaleza. Yo creo que va a seguir lo mismo. Ojalá me equivoque y el beneficio de la duda lo tengamos, pero yo veo difícil que vaya a tener una repercusión. Más es un tema mediático, político, de ruido, de bombo y platillo, que va a continuar todo igual. ¿Cuándo lo vamos a ver? Ustedes van a ver. Si hay un relevo de un gobernador diferente al que está ahorita operando, pues sí lo van a ver. Probablemente vean un gobernador en el bote, exgobernador, un secretario. Pero mientras sea la situación similar, no se va a dar ninguna trascendencia por ese cobijo que se pueda dar. Entonces digo, bueno, pues ahí está como iniciativa, pues ahí está, no trasciende tanto, la verdad, porque esto ya se viene aplicando. El Tribunal de Justicia Administrativa conoce de esos procedimientos, como lo señala ahorita. Se propone crear una sala especializada en esta materia. Luego va a surgir, como todas las reformas, en juicios orales lo vemos, en todas las materias, pues no hay lana. ¿Quién va a conocer? Pues como ya nos lo está diciendo la misma ley. ¿Quién va a conocer? Los mismos. En tanto se nombran, se proponen, se integran, conocen los mismos. Entonces es lo mismo. Ahorita no va a haber recursos, no va a haber nadie, la misma sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa a conocer de esto, como lo viene conociendo ahorita, ¿verdad? Pero bueno, pues hay que dar el beneficio de la duda. Yo creo que hay que aprobarlo, pero pues, estamos conscientes, o al menos yo en lo personal, que no se van, esta situación que vive el país y no se va, o el Estado no se va a resolver por decreto de un decreto del gobernador, o decreto del Congreso, decreto de nada, ¿verdad? Pero pues hay que aprobarlo, ¿verdad? Hay que aprobarlo porque así lo quieren tronar el cohete, que se vea, ¿verdad? Que se escuche, pues hay que aprobarlo, ¿verdad? Es todo, ¿verdad? Lo que tengo que manifestar. Por eso dije que no hay nada que decir. Pues es lo mismo, es que la corrupción no es de decreto ni nada, es de valores, y la sociedad pues sabemos que estamos con problemas serios en los valores. Esto es más de fondo y más de educación, y es mucho más que palabras. Es mi opinión, por eso se dije, no hay que hacer nada ya, pues aprobarlo y adelante. Ojalá que en algo funcione. Doctor, ¿tú tienes algo que decir? No, ninguna. Aida.
Adelante. Fierros. Ya lo dirán los compañeros, yo pienso que al fin y al cabo también es poco lo que nos podemos hacer al respecto, más de que sumarnos a lo que nos están pidiendo, como decir, súmense a algo. Sí. Total, si nosotros no hacemos nada, la mayoría lo va a aprobar esto, ¿verdad? Entonces también estamos muy contentos con cierto capricho ahí en este tiempo. A lo mejor, como dice el licenciado, algo entendí como que se requiere la alternancia en el poder, yo no por hablar de nadie, pero a lo mejor sí, ¿verdad? Porque hasta en el vecino país, pues, cuando trabajan bien, ahora les dejan ahí y nomás no, y vámonos a cambiar. Sería mi comentario, ¿verdad? Coincido con la gente, con la falta de educación y de valores, sobre todo en esta sociedad y de nosotros mismos. Yo creo que nosotros somos los servidores públicos que debemos de tratar de evitar ese tipo de problemas. Ojalá que de veras esto cambie. Sara. Maestra. Aida. Ya dije tu opinión, ¿verdad? Sí. Nada más que aportar. Sí, es interesante pues que algo anda mal cuando tenemos que hacer leyes que nos controlen, ¿no? Y es curioso como el propio presidente de la República ha dicho que es un asunto de cultura. Como es que él dijo, todos están inmersos en la corrupción, él no se incluyó. Y bueno, hay cosas que siguen ahí pendientes, pero pues lo que estamos viendo ahorita que está pasando con algunos gobernadores hace tener un poquito de esperanza en que las cosas cambiaran un poco. Pero yo me pongo a pensar si en Suiza, si en Alemania habrá una ley anticorrupción, no creo, ¿verdad? En Holanda. No la necesitan en Holanda. Ni policías, ni nada de eso. O sea, todo es cuestión de No valores. necesitan una ley anticorrupción porque la cultura de sus pueblos pues va en ese sentido. Nadie toca una bicicleta que esté afuera, la gente trata de no robar, pero por otro lado vemos países como Japón que son tan derechos, tan rectos, tan correctos y se dan casos de corrupción. Japón y en otros países por ahí, ¿no? Pues de cualquier manera, pues el presidente de la República, el señor presidente, ha propuesto un sistema anticorrupción. Todos los estados se están sumando, creo que todos debemos de sumarnos, como dijo Francisco, darles el beneficio de la duda, ¿verdad? Y con la esperanza de que realmente, a lo mejor si no por cultura, sí por temor, empecemos a cuidar un poquito más lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, pues pongo a consideración, señor secretario, que tomara la votación, si se aprueba o no se aprueba. Porque nos están pidiendo que hoy mismo, de ser posible, ya esté en electrónico la aprobación. Vamos a tomar la votación de manera individual, bueno, mano de cada uno de ustedes por su nombre, y ya me dicen si están a favor o en contra. Azucena Robles Amezcua. Francisco Rubio Guerrero. A favor. Herendira Guerrero Medina. A favor. Francisco Flores Martínez. A favor. Clemente Gómez Hernández. A favor. Carlos Alberto Rosas Camacho. Por favor. Aida del Carmen Ruiz Medina. A favor. Andrés Alonso Zárate Guerrero. Sí. Sara Elizabeth Castro Cortés. Heriberto de Anda Rodríguez. A favor. Carmen Amalia Garza Águila. A favor. Bien, pues aprobado por unanimidad 11 de 11. Queda este punto de acuerdo. Como ya decía el doctor, vamos a enviarlo hoy mismo pues vía electrónica al Congreso del Estado y a las personas que nos han solicitado para que se sume a un municipio más. Bueno. Pues si no hay
nada más que agregar, siendo las 19 horas con 25 minutos, damos por concluida esta tercera reunión extraordinaria del Ayuntamiento.